¿Es eso todo lo que haces? ¿Limpiar rifles y esconderte detrás de los estantes? La voz del francotirador era alta, burlona. Una docena de soldados de élite rieron con él, pero ella no se inmutó. Solo miró el objetivo a 4.000 metros de distancia y tomó su rifle. Sin ajustes, sin palabras, solo una respiración. Y entonces ocurrió lo imposible. El objetivo explotó, y toda la línea de tiro quedó en silencio porque la mujer a la que se burlaban acababa de reescribir las reglas de la guerra. Vamos a ver. 1 si es tu primera vez, 2 si has visto algunos, 3 si nunca te los pierdes. Estás viendo, donde la verdadera fuerza habla sin rangos. Suscríbete para más historias no contadas. Comencemos. El aire húmedo del arsenal de Fort Carson se adhería a Colester Rhodes como una segunda piel. Un abrazo familiar de vapores de solvente, aceite de armas y el peso frío y reconfortante del acero. Sus manos, callosas y fuertes, se movían con una precisión casi quirúrgica, desarmando un K-25 como si fuera una extensión de su propia anatomía. Cada pasador, resorte y componente encontraba su lugar correcto en el paño limpio y estéril extendido ante ella. Para el observador casual, ella era solo la Mare Rhodes. La armera tranquila y discreta, un elemento fijo del parque motor, a menudo pasada por alto, a veces incluso desestimada por los mismos tiradores de élite cuyas armas ella mantenía meticulosamente. Ellos entraban al arsenal con un aire de autosuficiencia. Sus conversaciones altas, sus risas resonando, sus mentes a kilómetros de la grasa y la suciedad que definían el mundo de Calista. Veían las herramientas, no al artesano, los rifles, no a la mujer que aseguraba su funcionamiento impecable. Pero Calista los veía a ellos. Veía el leve temblor en la mano de un francotirador celebrado después de un despliegue particularmente extenuante. El sutil respingo cuando un recluta nuevo fallaba en el reensamblaje, el orgullo silencioso en los ojos de un veterano de guerra al acertar a un objetivo distante durante la práctica. Veía los detalles minuciosos que otros pasaban por alto porque ese era su don, su carga y su mundo solitario. Su mirada, a menudo baja, ocultaba una agudeza que podía detectar un reborde microscópico en un percutor desde el otro lado de la habitación o percibir el más leve bamboleo en un montaje de mira con un solo toque. Era un fantasma en su propio dominio, una guardiana silenciosa de las máquinas de guerra, su presencia tan discreta como el zumbido del sistema de ventilación. Este martes en particular, sin embargo, traía una corriente diferente. Una onda de anticipación, un zumbido bajo de ego y desafío, vibraba a través de las puertas del arsenal. El capitán Van Carter, una estrella en ascenso en la comunidad de francotiradores de las fuerzas especiales, entró pavoneándose, su sonrisa amplia, sus ojos brillantes con un fuego competitivo que a menudo rozaba la arrogancia. Lo seguían su observador, el sargento primero Mellor, y un puñado de otros tiradores de élite. Sus rostros una mezcla de excitación y escepticismo. Carter tenía esa clase de confianza natural que parecía repeler la duda, una cualidad que le servía bien en el campo, pero que a menudo se desbordaba en un sentido de superioridad evidente en el mundo mundano de las operaciones de base. Se deleitaba en el centro de atención y hoy parecía que pretendía robarlo todo. Bien, Mare Rhodes, bramó Carter, su voz cortando el ruido de las herramientas con una sonoridad casi deliberada. Tengo un nuevo juguete para que lo limpies después de que lo pruebe. Señaló el Barrett .338 Lapua Magnum que llevaba, su cañón largo brillando bajo las luces fluorescentes, un símbolo de precisión de vanguardia. He oído que eres la mejor para mantener a estas bellezas ronroneando. Calista simplemente asintió, su mirada encontrándose brevemente con la de él antes de volver al SR-25, sus dedos trabajando hábilmente un pequeño tornillo en su lugar. Todos ronronean si se les trata bien, capitán. Su voz era suave, casi un susurro, fácilmente perdida en los sonidos ambientales del arsenal. Era una voz que rara vez traicionaba emoción, un ritmo calmado y constante que reflejaba su trabajo meticuloso. Carter rió, un sonido lleno de autosatisfacción y un toque de condescendencia. Fácil de decir para ti, mayor, tú solo los limpias. Somos nosotros los que los hacemos cantar a 1.500 metros, incluso 2.000.
Somos nosotros los que empujamos los límites, viendo hasta dónde podemos llegar de verdad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, permitiendo que la distinción implícita entre su rol y el de ella se asentara. He oído un rumor, sin embargo, continuó, bajando la voz de manera conspiradora, aunque lo suficientemente alto para que todos los presentes captaran cada palabra. Una charla loca sobre un tiro a larga distancia. Hipotético, por supuesto, 4.000 metros. Un silencio repentino y agudo cayó sobre el Arsenal. 4.000 metros. El número flotaba en el aire, audaz, casi ridículo en su pura osadía. El récord mundial actual para un asesinato confirmado era apenas por encima de 3.500 metros. Un logro de habilidad y suerte extraordinarias. Logrado bajo condiciones específicas casi perfectas. 4.000 metros estaba más allá del ámbito de un compromiso práctico. Un límite teórico que empujaba los mismos bordes de la balística, la física atmosférica y la capacidad humana hasta su punto de quiebre absoluto. Era la fantasía de un francotirador, un desafío susurrado en los rincones oscuros de los campos de tiro. Típicamente solo considerado después de varias rondas de bebidas y una dosis saludable de arrogancia. El sargento primero Miller, el observador de Carter, usualmente más reservado y pragmático, habló, una nota de genuino asombro y escepticismo en su voz. 4 kilómetros, capitán, eso es un poco más allá de una prueba de un nuevo juguete. Es territorio de ciencia ficción. Carter guiñó un ojo, descartando la preocupación de Miller con un gesto teatral. Solo una apuesta amistosa, Miller. Un desafío para los mejores de los mejores para ver quién puede siquiera alcanzar el objetivo, y mucho menos acertarlo. Derechos de fanfarroneo de por vida. Imagina las historias, la leyenda que te precedería. Sus ojos barrieron la habitación, deteniéndose por un momento en Calista, un destello de diversión despectiva en sus profundidades. Las comisuras de su boca se crisparon, apenas suprimiendo una sonrisa burlona. A menos que, por supuesto, nuestra susurradora de rifles residente quiera intentarlo. Podría saber cómo hacerlo cantar tan lejos. Una mayor, después de todo, pasas más tiempo con ellos que nosotros. Las palabras estaban envueltas en una burla velada, una invitación juguetona pero condescendiente a un juego que ella no estaba destinada a jugar. Era un golpe diseñado para subrayar su lugar percibido como auxiliar, no como participante en su mundo de élite. Los otros francotiradores intercambiaron miradas, algunos ahogando risitas, otros luciendo claramente incómodos, reconociendo el desaire deliberado. Sabían que Calista era ejemplar en su trabajo, pero este era su dominio, una hermandad sagrada de precisión a larga distancia, forjada por innumerables horas de entrenamiento y despliegues con fuego real. Una armera silenciosa, una mujer cuyas manos estaban más familiarizadas con cepillos y aceites que con llamadas de viento y cálculos de trayectoria, no tenía lugar en su mesa desafiando su destreza. Calista hizo una pausa, su mano flotando sobre el cañón del SR-25, un temblor diminuto, casi imperceptible corriendo por sus dedos. No miró hacia arriba inmediatamente, pero un cambio sutil en su postura, un leve endurecimiento de su mandíbula, indicaba que había registrado el insulto, absorbido el aguijón de su burla. Su silencio a menudo se confundía con mansedumbre. Su naturaleza suave con falta de coraje. La veían como una mujer que arreglaba armas. Fallaban por completo en ver la fuerza que una vez las había empuñado. Una fuerza templada en el fuego y olvidada por una historia oficial. El objetivo, dijo finalmente Calista, su voz aún tranquila, pero con un hilo inesperado de acero tejido en su tela suave. El ruido ambiental del Arsenal pareció retroceder, como si su voz, aunque no alta, poseyera una claridad inusual. ¿Qué es? Carter rió. Un sonido bullicioso y despectivo que llenó el vacío repentino de silencio. Oh, solo una silueta estándar, mayor. Nada fancy, a menos que necesites algo más grande, como una puerta de granero. O tal vez podamos poner un objetivo con luces parpadeantes y una sirena para ayudarte. Sus compañeros, envalentonados por su liderazgo, rieron abiertamente, una ola de diversión superficial ondulando a través de sus filas.
Calista colocó lentamente el SR-25 sobre el paño limpio. Su mirada finalmente se levantó, encontrándose directamente con la de Carter. Sus ojos, a menudo velados por una pensatividad distante, ahora eran sorprendentemente claros, un azul profundo e inquietante que parecía perforarlo, despojándolo de su bravuconería. Sostenían una profundidad que él no podía comprender, una intensidad silenciosa que de repente era inquietante. No, capitán, dijo ella, su voz ganando una resonancia sorprendente que cortó las risitas persistentes, silenciándolas instantáneamente. Una silueta estándar será suficiente. La palabra suficiente flotaba en el aire, no como una concesión, sino como una declaración silenciosa y discreta de capacidad. Los francotiradores cayeron en silencio, su diversión previa drenándose de sus rostros, reemplazada por una mezcla de shock y inquietud. La autosuficiencia desapareció de la expresión de Carter, reemplazada por un destello de irritación genuina y una realización que amanecía. No había esperado que ella aceptara, mucho menos con una confianza tan silenciosa e inquebrantable. Esto se suponía que era una broma, una forma de subrayar su propio estatus de élite, una exhibición inofensiva de su supremacía incuestionable. Ahora había tomado un giro inesperado. Bien entonces, mayor, dijo Carter, su voz ahora plana, desprovista de su alegría anterior. Un desafío ahora endureciendo su tono. El rango está listo para mañana. Amanecer, extremo sur de la reserva. Estaremos allí. No llegues tarde. Se volvió abruptamente, su pavoneo confiado ahora reemplazado por un paso más rígido, casi defensivo, y lideró a su séquito fuera, dejando un silencio atónito a su paso. El Arsenal, típicamente un lugar de caos organizado, ahora se sentía extrañamente vacío, resonando con el fantasma de la apuesta imposible. Calista los vio irse, su expresión indescifrable. Sin rastro de triunfo, sin indicio de nerviosismo. Volvió a su SR-25, sus movimientos recuperando su ritmo practicado. Pero había una tensión sutil en sus hombros, una energía enrollada que no había estado allí antes. El Arsenal, una vez un santuario de trabajo silencioso y anónimo, ahora zumbaba con los ecos de un desafío que nadie creía realmente que ella pudiera ganar. El escenario estaba listo, no para una competencia, sino para una revelación. A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera bridged completamente el horizonte oriental, pintando el cielo en tonos de púrpura magullado, naranja ardiente y oro naciente, el punto de tiro designado ya estaba bullicioso. Una pequeña multitud de curiosos observadores, una mezcla de soldados fuera de servicio, oficiales de rango ansiosos e incluso algunos altos mandos que habían oído del imposible desafío, se habían reunido. Binoculares y miras de observación ya estaban apuntados al horizonte distante, donde el objetivo a 4.000 metros era apenas una mancha contra la vastedad de las llanuras de Colorado. Incluso con las ópticas de mayor potencia, identificarlo sería un desafío, mucho menos apuntar y acertar. La sola idea era una imposibilidad susurrada. El capitán Carter estaba allí junto con su equipo. Sus rifles de vanguardia meticulosamente montados en trípodes especializados pesados anclados firmemente a la tierra. Sus observadores encorvados sobre medidores de clima Kestrel, llamando velocidades de viento precisas, porcentajes de humedad y temperaturas ambientales, alimentando datos a computadoras balísticas de mano. El aire era fresco, el viento caprichoso, corrientes arremolinadas, haciendo que los cálculos a larga distancia fueran una pesadilla, demandando ajustes constantes y minuciosos. Habían estado allí por horas, calibrando meticulosamente sus miras, corriendo cálculos balísticos interminables y haciendo tiros de prueba frustrantes que caían lamentablemente cortos o se desviaban salvajemente, tragados por la pura y abrumadora distancia. La frustración era palpable en sus mandíbulas tensas y ojos tensos, un testimonio de la naturaleza implacable del desafío. Entonces, justo cuando los primeros rayos de sol besaban los picos más altos, Calista llegó. Caminó hacia la línea de tiro, no con el paso confiado de un tirador experimentado entrando en una competencia, sino con la gracia silenciosa y casi etérea de alguien moviéndose a través de su elemento natural, como si el suelo mismo diera la bienvenida a sus pasos.
No llevaba equipo elaborado, ni medidores de viento especializados, ni trípode imponente, solo un estuche Pelican bien usado. Su superficie rayada y portando las marcas de innumerables viajes. Los murmullos se apagaron cuando ella alcanzó la línea, un silencio colectivo repentino cayendo sobre la multitud reunida. Carter, su rostro ya grabado con la tensión de sus propios intentos fallidos y la frustración de la mañana, la miró con una mezcla de molestia y una leve curiosidad renuente, teñida con un destello de esperanza de que ella pudiera de alguna manera proporcionar una respuesta. «Buenos días, mayor», gruñó, sin molestarse en ocultar su fatiga o el leve temblor en sus manos. ¿Lista para ver cómo los verdaderos profesionales luchan contra las leyes de la física? Calista simplemente ofreció un pequeño y cortés asentimiento, sus ojos escaneando el horizonte distante, observando algo que solo ella podía percibir. Se arrodilló junto al punto de tiro designado, abriendo su estuche Pelican con el clic silencioso de los pestillos. Dentro, anidado en espuma cortada a medida, había un rifle diferente a cualquiera que hubieran esperado ver del arsenal. No era el último monstruo de largo alcance de emisión militar ni un rifle de precisión fresco de un taller personalizado. Era un modelo más antiguo, un rifle .50 BMG construido a medida. Su acción desgastada suave, su cañón de acero azulado portando las marcas leves, casi imperceptibles de innumerables usos y recargas. Su culata, aunque robusta, mostraba la pátina tenue del tiempo y el manejo. Su mira, aunque de alta magnificación y claramente de primer nivel, parecía casi arcaica comparada con las maravillas digitales y los telémetros láser dispuestos alrededor de ellos. El tipo de cristal que demandaba un tipo diferente de habilidad. Era un arma que hablaba de historia, de una conexión personal, de una relación simbiótica forjada con el tiempo, no de tecnología de vanguardia. Lo ensambló con movimientos fluidos y sin prisa, sus manos moviéndose con un ritmo familiar, casi afectuoso, como si se reconectara con un viejo y confiable amigo. No se molestó con un trípode multieje pesado. En cambio, produjo una simple pero robusta bolsa de arena de lona, que posicionó con cuidado. Se acomodó en posición prona detrás del rifle, su cuerpo perfectamente alineado, su respiración ya profunda y medida, un testimonio de años de práctica disciplinada. No consultó ningún instrumento, no preguntó sobre el viento, no miró los datos del clima. Simplemente cerró los ojos por un momento, una pausa casi meditativa, como si escuchara los susurros sutiles del aire, el zumbido distante del mundo. Los momentos se estiraron en una eternidad. La tensión era tan espesa que casi se podía saborear, un sabor seco y metálico en el aire. Los otros francotiradores, que habían estado discutiendo ruidosamente sus propios desafíos y ofreciendo consejos no solicitados, ahora estaban completamente silenciosos, su propia respiración inconscientemente imitando la de ella, superficial y contenida. Se esforzaban por ver lo que ella veía, tratando de comprender los cálculos imposibles que debía estar haciendo, si es que hacía alguno. El viento cambió de nuevo, una ráfaga repentina revolviendo la hierba seca cerca de la línea de tiro, enviando remolinos de polvo bailando a través del rango. Pero ella no reaccionó. Estaba completamente inmóvil, su enfoque absoluto, un punto único de concentración inquebrantable en un mundo de variables. Luego exhaló lentamente, una liberación larga y controlada de aire. Su aliento un mero hilo en la mañana fresca. Su dedo, una mera extensión de su voluntad, encontró el gatillo, asentándose con un toque como una pluma. El mundo pareció contener el aliento, callado en anticipación. Un solo informe atronador rasgó el silencio de la mañana. El .50 BMG rugió, un grito primal de poder desatado, enviando una onda de choque ondulando a través del rango, vibrando a través del suelo mismo bajo sus pies. El retroceso fue inmenso, una fuerza monumental, pero Calista lo absorbió con facilidad practicada, su cuerpo apenas moviéndose, su mirada fija. Todos los ojos ya tensos se volvieron hacia el objetivo distante a 4.000 metros. Un punto diminuto casi invisible en el horizonte. Por una fracción de segundo, no hubo nada más que la vasta vacío, las llanuras empapadas de sol extendiéndose interminablemente. Luego, un pequeño soplo casi imperceptible de polvo floreció alrededor del objetivo como un secreto susurrado.
Parecía expandirse, creciendo rápidamente. Y luego, con el tuac retardado que finalmente llegó a sus oídos a través de la inmensa distancia, la silueta objetivo a 4.000 metros no solo cayó. Explotó. El metal barato y el cartón se desintegraron en una lluvia de metralla y escombros. Una nube violenta de polvo y material destrozado erupcionando contra el horizonte distante. Un testimonio silencioso e inequívoco de un impacto de fuerza inimaginable y precisión absoluta. No era meramente un acierto. Era una detonación, una aniquilación completa del objetivo. Un jadeo colectivo barrió la multitud. Una sinfonía de incredulidad y asombro, mezclada con un toque de miedo profundo e inquietante. Carter, que había estado observando a través de su propia mira de observación, la bajó lentamente, su mandíbula floja, su rostro pálido, sus ojos amplios con un horror que amanecía y un respeto renuente. El sargento primero Mellor dejó caer sus binoculares, sus manos temblando, completamente sin palabras. Los otros francotiradores miraron, su bravuconería confiada completamente destrozada, su mundo cuidadosamente construido de certeza balística desmoronándose ante sus ojos. Lo imposible no solo había sucedido, había ocurrido con una finalidad devastadora. Calista se levantó lentamente de su posición prona, el rifle masivo pareciendo sin peso en sus manos. Ofreció otro pequeño y casi imperceptible asentimiento a nadie en particular, su rostro aún sereno, sin traicionar ningún indicio de esfuerzo o triunfo. Luego comenzó a desarmar metódicamente el .50 BMG. Sus movimientos tan calmados y sin prisa como si acabara de limpiar una pistola de servicio rutinaria. Cada componente fue limpiado con cuidado, devuelto meticulosamente a su cuna de espuma. Lo empacó de vuelta en su estuche Pelican, lo cerró con 2 clics suaves, y se volvió para alejarse, dejando atrás una multitud desconcertada y un objetivo que ya no existía, un cráter humeante donde una vez estuvo un desafío. Pero mientras caminaba, los susurros comenzaron. Empezaron como murmullos bajos cerca de la línea de tiro, luego se extendieron como un incendio forestal a través de la base, llevados por el viento, resonando a través de los barracones, a través del comedor y hasta los escalones más altos del mando. La incredulidad inicial se transformó en asombro, luego en una leyenda en ciernes, un mito susurrado en formación. ¿Oíste? 4K, un tiro, impacto directo, voló la maldita cosa en pedazos. La armera, Mayor Rhodes. De ninguna manera. La llaman Fantasma Nuve. Dicen que solo se acercó, disparó y se alejó como si nada. Su nombre, una vez apenas un susurro en el arsenal, ahora se extendía como un incendio. Mayor Callisto Rhodes. Fantasma 9. La armera silenciosa oculta a plena vista había sido revelada como algo mucho más profundo. Una fuerza oculta de la naturaleza, una leyenda renacida en el polvo de un tiro imposible. El mundo militar que la había desestimado ahora susurraba su nombre con una mezcla de reverencia y miedo, completamente cautivado por el enigma de la mujer que podía hacer que un rifle cantara una canción de trueno distante más allá del alcance de la comprensión humana. El fantasma se había mostrado, y nada sería lo mismo. El mundo acababa de conocer a Callisto Rhodes, y no tenía idea de lo que venía después. Los susurros de Fantasma 9 se habían transformado en un rugido, reverberando a través de los pasillos sagrados de la inteligencia militar y las operaciones especiales. Fort Carson, una vez un telón de fondo silencioso y discreto para la mayor Callisto Rhodes, ahora era un vórtice de especulación. Su tiro imposible había pelado las capas de su anonimato cuidadosamente construido, exponiendo un pasado que el ejército pensaba que había enterrado o al menos olvidado estratégicamente. Las reverberaciones llegaron a la oficina del teniente coronel Marcus Holloway, un hombre cuya carrera había sido definida por la discreción y una habilidad inquietante para conectar piezas dispares de inteligencia. Holloway era un estratega, un maestro de ajedrez de las sombras, y la emergencia repentina de Fantasma 9 era un rompecabezas que estaba determinado a resolver. La oficina de Holloway, un espacio espartano adornado solo con mapas y diagramas estratégicos, olía ligeramente a café rancio y trabajo incansable. Se sentaba encorvado sobre su escritorio, no mirando informes clasificados, sino fotos antiguas y granuladas y resúmenes de misiones desvaídos. Un archivo en particular marcado Ghost Ridge,
clasificado, solo para ojos autorizados, yacía abierto, sus páginas crujiendo con la edad. Había visto el video granulado del tiro a 4.000 metros, la explosión imposible del objetivo. Su mente, sin embargo, inmediatamente saltó más allá del espectáculo a una cadena montañosa fría y remota a medio mundo de distancia, un lugar de vientos helados y silencio brutal. Flashbacks, no solicitados y agudos, cortaron el silencio de su oficina. Años atrás, un equipo fantasma altamente clasificado, una unidad tan de élite que su existencia apenas se reconocía, había sido emboscado durante una operación crítica de recuperación de inteligencia en una cresta traicionera conocida como Ghost Ridge. La misión era un golpe quirúrgico destinado a ser rápido y silencioso. En cambio, había erupcionado en un tiroteo brutal de un solo lado. Holloway recordaba las comunicaciones fragmentadas, las llamadas desesperadas de extracción, la realización nauseabunda de que sus mejores operadores estaban siendo sistemáticamente eliminados por tiradores invisibles. El fuego enemigo era preciso, implacable, viniendo de posiciones pensadas como inexpugnables. Su equipo estaba clavado, sufriendo bajas pesadas, tambaleándose al borde de la aniquilación completa. Entonces, de la nada, la marea había cambiado. Una serie de tiros imposibles precisos, devastadoramente poderosos, habían rasgado las líneas enemigas. No fuego supresor, sino eliminaciones de precisión. Francotiradores enemigos que habían mantenido al equipo fantasma a su merced de repente cayeron. Sus posiciones silenciadas con una eficiencia impactante. Objetivos de alto valor ocultos profundamente dentro de posiciones fortificadas fueron neutralizados con impactos aplastantes individuales que atravesaban coberturas que deberían haber sido impenetrables. Era como si un fantasma hubiera descendido sobre la cresta. Una mano invisible inclinando la balanza de la derrota cierta. Los miembros sobrevivientes del equipo fantasma habían logrado extraerse, maltratados pero vivos, retrocedidos del precipicio por un salvador imposible desconocido. Los resúmenes, envueltos en capas de secreto, se referían solo a un activo de apoyo no identificado, un tirador fantasma cuyas capacidades desafiaban todos los parámetros conocidos. La llamaban la francotiradora invisible, un susurro de una leyenda que permeaba la comunidad de operaciones especiales, pero nunca se reconocía oficialmente. Holloway había sido el oficial de inteligencia principal en esa misión. Sabía con una certeza desgarradora que la misión de Ghost Ridge había sido comprometida. Solo un puñado de individuos habían conocido las coordenadas precisas, el momento, la composición del equipo. La emboscada era demasiado perfecta, demasiado devastadoramente efectiva para ser mera casualidad. Alguien había filtrado la información desde dentro, una víbora en las filas, una traición que había costado la vida a buenos hombres y dejado una cicatriz en su conciencia. Había perseguido cada pista, golpeado cada callejón sin salida, visto innumerables carreras marchitarse bajo sospecha. Pero el traidor permanecía elusivo, una sombra en los rincones más profundos del establecimiento militar. Ahora, mirando el archivo personal de la mayor Colester Rhodes, cruzando su registro de servicio casi en blanco de antes de Fort Carson con el informe altamente clasificado de Ghost Ridge, un patrón escalofriante comenzó a emerger. Los tiempos, las ubicaciones, las capacidades casi sobrehumanas descritas en los resúmenes, todo apuntaba a una persona. La francotiradora invisible no era solo un mito. Era Colester Rhodes. Y el tiro a 4.000 metros no era una casualidad. Era meramente una demostración pública de un dominio forjado en el crisol de la guerra clandestina. Holloway arregló una reunión discreta. Calista llegó a su oficina, su expresión tan indescifrable como siempre. Se paró recta como una vara, sus brazos a los lados, una centinela silenciosa. No ofreció saludo, ni disculpa por la disrupción que había causado. Simplemente esperó, una encarnación de estoicismo. Mayor Rhodes, comenzó Holloway, su voz baja, desprovista de rango o formalidad, hablando como un profesional a otro. Por favor, tome asiento. Calista se sentó, sus movimientos fluidos y económicos, acomodándose en la silla como si fuera una extensión natural de su propia presencia silenciosa. Aún no dijo nada, sus ojos, esos ojos azules inquietantemente claros fijos en los de él sin parpadear.
No perderé su tiempo con cortesías, mayor, continuó Hoyowai, inclinándose hacia adelante, su voz un murmullo conspirador. O con sorpresa fingida. He pasado las últimas 48 horas conectando puntos. Puntos que se remontan a Ghost Ridge. La expresión de Calista permaneció inalterada, pero un destello infinitesimalmente pequeño pasó por sus ojos. Una sombra fugaz de un recuerdo enterrado hace mucho. Era la única señal que dio. La francotiradora invisible, afirmó Hoyowai, observándola de cerca. Esa eras tú, ¿verdad? Salvaste lo que quedaba de ese equipo. Realizaste milagros en esa cresta, mayor. Milagros que ningún humano debería ser capaz de hacer. Un latido de silencio. Luego la voz de Calista, tranquila como siempre, pero resonante con una verdad innegable. Completo misiones, teniente coronel. Hoyowai asintió lentamente. En efecto, lo haces. Y lo que hiciste en Ghost Ridge no fue solo completar una misión. Fue reescribir el libro sobre lo que un solo operador podía lograr. Pero esa misión, mayor, fue comprometida. Malamente comprometida. Alguien filtró inteligencia crítica y por eso la emboscada fue tan efectiva. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Nunca encontramos la fuente. El rastro se enfrió, pero el recuerdo y la necesidad ardiente de justicia nunca lo hicieron. Empujó un archivo a través del escritorio, una tableta digital mostrando imágenes de un extenso resort de montaña, una fortaleza lujosa anidada entre picos dentados. Lo que me trae a mi oferta. Una nueva asignación, prioridad máxima. Tenemos inteligencia, fragmentada pero creíble, de que una cumbre está teniendo lugar en las montañas Pamir. Una colección de los individuos más peligrosos del mundo, traficantes de armas, financiadores del terror, mentes maestras de la inestabilidad global. Creemos que Nikolai Bonsky estará entre ellos. Los ojos de Calista, que habían permanecido en gran medida impasibles, se entrecerraron fraccionalmente ante la mención del nombre Bonsky. El nombre resonó en su mente, un nudo frío y duro de memoria. Era un fantasma, un hombre sombra, ex Spetsnaz, ahora un traficante de armas sombrío, rumoreado ser el orquestador de la emboscada de Ghost Ridge, el hombre cuyas manos estaban cubiertas de la sangre de su equipo fantasma original. Siempre había estado fuera de alcance, un objetivo demasiado elusivo, demasiado bien protegido. Necesitamos confirmación, mayor, continuó Hoyowai, inconsciente de la resonancia personal específica del nombre para Calista. Confirmación visual absoluta e innegable de la presencia de Bonsky y, si es posible, cualquier inteligencia sobre sus asociados o sus planes. Una adquisición de inteligencia limpia y quirúrgica. Sin compromiso a menos que sea absolutamente necesario. La ubicación es remota, hostil y fuertemente custodiada. Cualquier enfoque convencional es suicidio, pero para un fantasma. Dejó que la oración se desvaneciera, su mirada fija en ella. Para alguien que puede desaparecer, observar y comprometer desde distancias pensadas imposibles. Tú eres nuestra única opción. Calista estuvo en silencio por un largo momento, procesando la información. Su mente ya calculando ángulos, corrientes de viento y rutas de evasión. Los Pamir eran brutales, implacables, un desafío incluso para los montañistas más experimentados, mucho menos para un operador encubierto llevando equipo de precisión. Pero el nombre Bonsky resonaba dentro de ella un eco profundamente enterrado y doloroso. Esto no era solo una misión. Era una oportunidad para finalmente enfrentar al arquitecto de su trauma pasado. Finalmente, Calista habló. Su voz aún tranquila, pero había una resolución inquebrantable en sus profundidades. Tomaré la asignación, teniente coronel. Hoyowai sintió una ola de alivio lavarlo, rápidamente seguida por un sentido de admiración profesional. Era notable. Excelente, mayor. Tendrás autorización completa. Cualquier recurso que necesites, son tuyos. Apoyo táctico, activos aéreos, comunicaciones. En una condición, interrumpió Calista, su mirada inquebrantable. Elijo el equipo. Hoyowai levantó una ceja, sorprendido pero intrigado. Tu prerrogativa, mayor. ¿A quién tienes en mente?
Sargento Dalton Reed, afirmó Calista sin dudar. Y 2 más de mi elección una vez que haya evaluado sus capacidades. Holloway frunció el ceño ligeramente. Dalton Reed. Mayor, con todo respeto, el sargento Reed es un francotirador altamente capaz, pero estuvo entre aquellos que, bueno, fue bastante vocal en su escepticismo ayer. Era uno de los confidentes más cercanos del capitán Carter. Se refería a Dalton, que había estado entre los más despectivos en el Arsenal, burlándose de ella más vocalmente antes de su tiro imposible. Precisamente, respondió Calista, su expresión aún indescifrable. Me dudó. Vio lo que puedo hacer. Ahora aprenderá. Aprenderá a ver de verdad. No había malicia en su voz, solo una lógica fría y desapasionada. No se trataba de castigar a Dalton, sino de forjarlo, de asegurar que el equipo se construyera sobre una base de verdad innegable, no de nociones preconcebidas. Él sería su observador, sus ojos en el terreno, y necesitaba estar absolutamente alineado con sus capacidades, libre de dudas persistentes. Había sido un escéptico, pero también había presenciado lo imposible, y esa experiencia transformadora, ella sabía, lo haría o un enemigo amargo o un aliado inquebrantable. Prefería lo último. Holloway la estudió por un momento más, una sonrisa tenue tocando sus labios. Entendía que era un movimiento audaz, un riesgo calculado para convertir a un dudoso en un creyente, para forjar lealtad a través de una demostración innegable. Como desees, mayor. Sargento Reed, entonces. Tendrás autonomía completa en seleccionar el resto de tu equipo de campo. Pasarán por una evaluación intensiva rápida bajo tu supervisión directa. Configuraremos una instalación de entrenamiento segura inmediatamente. Los parámetros de la misión serán informados en detalle mañana. Nombre en código para la operación, eco silencioso. Calista se levantó de su silla, su presencia silenciosa llenando la habitación una vez más. Entendido, teniente coronel. Se volvió para irse, su forma ya disolviéndose de vuelta en las sombras de las que había emergido brevemente. Mientras caminaba, Holloway se reclinó en su silla, un sentido profundo de anticipación asentándose sobre él. Calista Rhodes, Fantasma 9, la francotiradora invisible. Era más que solo una leyenda. Era una fuerza, un arma como ninguna otra. Y ahora estaba volviendo al fragor, atraída por los ecos de una traición pasada, apuntada directamente al corazón de un nuevo y peligroso futuro. El misterio de la filtración de Ghost Ridge aún no carcomía. Una herida festejada en la integridad del ejército. Tal vez con Calista ahora involucrada, con su habilidad única para exponer verdades ocultas, la sombra del traidor finalmente pudiera ser desenmascarada. Las montañas Pamir esperaban, y con ellas el potencial para finalmente saldar cuentas antiguas y prevenir nuevas amenazas globales. El mundo fuera de Fort Carson se desdibujó en un torbellino de informes clasificados, evaluaciones rápidas y un proceso de selección casi brutal para el equipo de la mayor Calista Rhodes. Se movía con una autoridad silenciosa que demandaba respeto, sus ojos no perdiendo nada, su juicio rápido y final. La especialista Rivera, una ex biatleta olímpica con una resistencia inquietante y un ojo de halcón para el terreno, fue elegida para reconocimiento y seguridad. El sargento Wan, un especialista en comunicaciones brillante, casi inquietantemente silencioso cuyos dedos bailaban sobre teclados con la velocidad del pensamiento, fue traído para intercepción y logística de extracción. Y como insistencia de Calista, el sargento Dalton Reed se unió a ellos. Su escepticismo inicial reemplazado por un respeto renuente que rozaba el asombro después de presenciar su tiro imposible. Aún estaba procesando el cambio de paradigma. Pero el cambio era innegable. Había visto el futuro del compromiso a larga distancia, y no se parecía en nada a lo que le habían enseñado. El viaje a las montañas Pamir fue un borrón de transportes militares, elevaciones clandestinas y instrucciones susurradas. Aterrizaron en un valle desolado y barrido por el viento bajo el manto de una noche sin luna. Los picos nevados imponentes del techo del mundo, elevándose como centinelas antiguos silenciosos a su alrededor. El aire era delgado, mordiente, tallando en sus pulmones con cada respiración. Esto no era solo una misión.
Era una prueba de resistencia, un ballet brutal contra un paisaje implacable. La altitud será tu enemigo antes que cualquier oposición humana, había advertido Calista durante un informe final. Su voz cortante, desprovista de emoción. Márquense el ritmo, hidrátense y escuchen a las montañas. Les dirán más que cualquier imagen satelital. Se movieron como espectros a través del terreno rugoso e implacable. Los días se fusionaron en un ritmo punitivo de ascenso. Cada paso una lucha contra la altitud y el pie traicionero. Rivera con su entrenamiento de biatlón se movía con una gracia casi antinatural, sus ojos constantemente barriendo las pendientes traicioneras, identificando amenazas potenciales o caminos ocultos. Juan, a pesar de su expertise de escritorio, resultó sorprendentemente resiliente, su enfoque inquebrantable incluso mientras su cuerpo gritaba en protesta. Dalton, sin embargo, luchaba visiblemente. El aire delgado arañaba sus pulmones, sus músculos dolían con un fuego implacable, y la pura escala de los Pamir empequeñecía su experiencia de combate convencional. Era un maestro de precisión en rango plano, de variables calculadas. Aquí las variables eran abrumadoras, vivas e indiferentes a su expertise. Observaba a Calista, que se movía con una fluidez sin esfuerzo, como si las montañas mismas se inclinaran ante su voluntad. Nunca parecía cansarse, su respiración siempre calmada, su mirada constantemente barriendo las crestas distantes, descifrando el lenguaje silencioso del viento y la nieve. Era una raza diferente de soldado, un depredador ápice perfectamente adaptado a su entorno. ¿Cómo lo haces, mayor?, jadeó Dalton una noche gélida, acurrucado en un refugio improvisado, mirando hacia los picos imposibles de altura, sus cumbres perdidas en las nubes arremolinadas. Es como si fueras parte de este lugar. Calista, su rostro iluminado por el brillo tenue de un mapa táctico, no miró hacia arriba. Adaptación, sargento, y respeto por el entorno. Las montañas no se preocupan por tu ego, solo por tu perseverancia. Tu cuerpo seguirá a tu voluntad si tu voluntad es lo suficientemente fuerte. Sus palabras no eran reconfortantes, sino factuales, una verdad innegable que resonaba con el dolor físico crudo que él estaba soportando. Su objetivo era un complejo de lujo recién construido y altamente secreto anidado profundamente en un valle apartado. Una fortaleza moderna de vidrio y acero incongruentemente ubicada en medio del paisaje Yagid antiguo. La inteligencia indicaba que era un resort de propiedad privada construido por un multimillonario enigmático, un lugar aislado perfecto para cumbres ilícitas globales. Su tarea era alcanzar un puesto de observación oculto posicionado a más de 5.000 metros en una cresta opuesta, una distancia aparentemente imposible que solo las capacidades únicas de Calista podían puente. El ascenso al puesto de observación fue la parte más extenuante. Escalaron por horas usando equipo especializado, su aliento empañando en el aire bajo cero. El viento aullaba como un avancée, rasgando su ropa, amenazando con arrancarlos de la cara de roca pura. Dalton, jadeando por aire, se aferraba a la roca helada, su visión borrosa. Arriesgó una mirada a Calista, que lideraba la escalada, sus movimientos precisos e inquebrantables, una imagen de control absoluto. Se dio cuenta entonces de que su habilidad para acertar objetivos a distancias impensables no era solo sobre ópticas o balística. Era sobre una conexión casi preternatural con el entorno, una comprensión profunda de la física y un dominio sobre su propio cuerpo y mente que le permitía operar donde otros fallaban. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, alcanzaron el punto de observación designado. Era un pequeño nicho protegido, perfectamente camuflado, ofreciendo una vista clara e inobstruida del complejo distante. La caída pura abajo era mareante, y el complejo, incluso a través de ópticas de alta potencia, aún parecía imposiblemente lejano, un modelo arquitectónico diminuto anidado en la vasta extensión del valle. Juan inmediatamente comenzó a configurar su equipo de comunicaciones, un arreglo complejo de antenas y dispositivos de encriptación, sus dedos ya volando sobre un teclado, cribando a través de la cacofonía de señales electromagnéticas. Rivera estableció su perímetro, su rifle escaneando las crestas circundantes, sus ojos agudos y vigilantes. Calista, mientras tanto, comenzó su configuración. Produjo su rifle .50 BMG personalizado,
ensamblándolo con el cuidado familiar, casi ritualístico que Dalton había presenciado antes. Pero esta vez, sus movimientos estaban imbuidos con un tipo diferente de intensidad. Su rostro, usualmente impasible, sostenía una tensión sutil, un destello de algo profundamente personal. Adquisición de objetivo, murmuró, su voz apenas audible sobre el viento mientras enfocaba su mira en el complejo distante. Dalton, actuando como su observador, llevó su propia óptica de alta potencia a posición, ajustando por miraje y shimmer. Mientras Calista escaneaba el complejo, una revelación escalofriante repentina la golpeó. A través de la poderosa mira, enfocó en una figura saliendo a un balcón alto. Un hombre cuyo perfil, incluso desde esta distancia increíble, era inconfundible. Los rasgos fríos y precisos, la forma en que se llevaba, el aura inconfundible de poder y crueldad. Bonsky, respiró Calista, el nombre un susurro áspero, un sonido crudo, casi gutural que sorprendió a Dalton. Su voz usualmente desprovista de tal emoción, pero ahora un rayo apenas suprimido hervía bajo la superficie. Era Nikolai Bonsky, el hombre detrás de la emboscada que había matado a su equipo fantasma original, el arquitecto de su trauma más profundo, el fantasma que la había perseguido por años. No era solo uno de los asistentes. Era una figura central, aparentemente orquestando toda la cumbre. Dalton, alertado por su tono, enfocó su propia mira. Vio al hombre, una figura formidable, incluso a esta distancia. ¿Lo conoces, mayor?, preguntó, un toque de preocupación en su voz. Había visto el nombre en el informe, pero no lo había conectado al pasado de Calista más allá de los parámetros generales de la misión. Él es la razón de Ghost Ridge, sargento, respondió Calista, su voz ahora plana, desprovista de emoción, pero con una corriente subyacente de hielo. Él es la víbora. Mientras continuaban observando, reuniendo inteligencia, algo más se volvió horrorosamente claro. Juan, monitoreando las comunicaciones encriptadas, de repente maldijo en voz baja. Mayor, el teniente coronel Hoyoway escuchó esto. Conectó un audio distorsionado y fuertemente encriptado en sus comunicaciones. Era una conversación, fragmentada pero escalofriantemente clara, discutiendo medidas de seguridad. Anticipando un posible enfoque. Una voz fuertemente acentuada y fría, afirmó, nuestra inteligencia indica un potencial para una infiltración a larga distancia. Sensores de perímetro de defensa aérea mejorados activos. Saben que estamos aquí. Saben que alguien viene. Las palabras colgaban pesadas en el aire gélido. Saben, repitió Dalton, su voz incrédula. ¿Cómo podrían saber? Esta ubicación se supone que es irrastreable. Esta misión estaba compartimentalizada. El rostro de Calista, que había estado grabado con el fuego frío de la venganza, ahora se asentó en una máscara de realización sombría. Esto no era solo Bonsky. Era una confirmación de su sospecha más profunda y dolorosa. La inteligencia filtrada de Ghost Ridge, la traición que le había costado todo aún estaba activa. Bonsky sabía. Los estaba esperando. El traidor fantasma, el que había condenado a su equipo años atrás, aún operaba, aún enterrado profundamente en las filas del ejército, alimentando información al enemigo. La cumbre no era solo una reunión de criminales. Era una trampa, o al menos un enfrentamiento altamente anticipado. Las piezas encajaron en su lugar, formando un mosaico terrorífico de traición de larga data. El silencio de los Pamir ahora estaba lleno con el eco inquietante de una traición profunda y pervasiva. La revelación escalofriante de que Nikolai Bonsky sabía de su presencia, que el fantasma de la traición aún perseguía sus operaciones solidificó el aire gélido de las montañas Pamir en un sudario sofocante de tensión. La mayor Callisto Rhodes, usualmente un faro de profesionalismo desapegado, ahora llevaba un peso no dicho. El nombre Bonsky colgaba entre ellos, una presencia tangible, una historia compartida de sangre y pérdida. Dalton, una vez un escéptico, ahora la observaba con una intensidad casi desesperada. Viendo no solo a la francotiradora legendaria, sino a la mujer debajo, cargada por un pasado que él solo ahora comenzaba a comprender. El conocimiento de que el traidor de Ghost Ridge aún estaba activo, aún filtrando información, añadía un borde venenoso a su misión ya precaria.
Esto ya no era solo una operación de recolección de inteligencia. Era una casa de fantasmas dentro de una casa de fantasmas. Las horas se desangraron una en otra, marcadas solo por los cambios sutiles en la luz y el asalto implacable del viento. Calista permaneció en su mira, observando, absorbiendo cada detalle del complejo distante. Rivera mantuvo su perímetro, una guardiana silenciosa y vigilante. Juan, auriculares sujetos sobre sus oídos, monitoreaba continuamente el cháter encriptado, buscando cualquier pista adicional, cualquier confirmación del alcance del traidor. Dalton, posicionado junto a Calista, servía como su observador, pero su rol verdadero se había vuelto algo más profundo. Era su confidente silencioso, su testigo, el receptor de su carga no dicha. Registraba meticulosamente datos, cruzaba referencias de objetivos y realizaba cálculos. Pero sus ojos seguían derivando al perfil de Calista, buscando respuestas en su quietud estoica. El complejo abajo zumbaba con una actividad amortiguada. Vehículos llegaban y partían. Figuras se movían dentro de los interiores iluminados brillantemente. Sombras bailaban detrás de vidrio tintado. La cumbre claramente estaba en pleno apogeo. Una convergencia de las mentes más peligrosas del mundo. Calista identificó figuras clave, cruzándolas con la inteligencia que Joyoway había proporcionado. Bonsky permanecía la estrella central, a menudo visto dirigiendo a otros, su presencia irradiando una autoridad siniestra innegable. Mientras la oscuridad preamanecer comenzaba a suavizarse en la luz pálida de un nuevo día, Calista comenzó las preparaciones finales para el tiro. El viento, aunque aún un factor, se había asentado ligeramente, ofreciendo una breve ventana de estabilidad relativa. Revisó su rifle, sus componentes construidos a medida zumbando con poder latente. Dalton preparó su mira de observación, calibrando meticulosamente por las variables. El aire estaba cargado con anticipación, una cuenta regresiva silenciosa al momento de la verdad. Viento a las 7, constante a 12 nudos, murmuró Dalton, su voz baja, profesional, pero bordeada con una excitación nerviosa. Temperatura menos 15 C, humedad baja, miraje mínimo. Recitó los datos, corriendo los números a través de su computadora balística. Solución de objetivo verde, mayor. Calista sintió, su ojo ya en la mira, el mundo encogiéndose a las cruces y el complejo imposiblemente distante. Podía sentir el tirón familiar del rifle, el conocimiento profundo de sus capacidades y de las suyas propias. Este era el momento por el que había vivido, el momento que había sido tanto un tormento como una fuerza impulsora. Bonsky. Estaba allí, un objetivo claro e inconfundible en su mira, una invitación silenciosa a la venganza. Dalton la observaba, su aliento contenido. Sabía lo que tenía que hacer. La inteligencia estaba confirmada. El objetivo de la misión estaba técnicamente cumplido. Pero la venganza, sentía, era un objetivo secundario no dicho pero poderoso. Esta era la oportunidad de Calista, su oportunidad para finalmente extraer una medida de justicia, para poner fin al hombre que había orquestado la aniquilación de su equipo. Podía casi sentir el peso de su pasado presionando sobre ella, urgiéndola a tomar el tiro para traer un fin definitivo al arquitecto de su dolor. Vio su dedo sutilmente crisparse, flotando sobre el gatillo, su corazón latiendo en su pecho, anticipando el informe atronador que señalaría no solo un acierto, sino un fin. Imaginó la bala dejando el cañón. Un proyectil diminuto imparable gritando a través de 5.000 metros de aire implacable. Un juicio silencioso precipitándose hacia Bonsky. Picturó el impacto, la finalidad violenta repentina que sacudiría el complejo, enviando una onda de miedo a través de los criminales reunidos. Sería un mensaje, una declaración clara e innegable de Fantasma 9. La respiración de Calista se profundizó, volviéndose más lenta, más deliberada, alcanzando ese estado zen de control absoluto. Su dedo se apretó en el gatillo, a un pelo de compromiso. Dalton contuvo el aliento, sus ojos pegados a su mira de observación, listo para confirmar la muerte, listo para presenciar la justicia que sentía que ella merecía. Entonces, justo cuando la tensión alcanzó su punto de quiebre, justo cuando el aire mismo parecía crepitar con el tiro inminente, el dedo de Calista se movió,
pero no de la manera que Dalton esperaba. El rugido atronador del .50 BMG rasgó el silencio de la mañana, resonando a través del vasto valle Pamir. El retroceso del rifle fue inmenso, familiar, pero la trayectoria, el punto de impacto elegido, no era lo que Dalton había anticipado. Sus ojos ya fijos en el complejo lo vieron instantáneamente. La bala, una raya plateada de venganza, no voló hacia Bonsky, no impactó el edificio central ni ninguno de los objetivos de alto valor. En cambio, con precisión devastadora y pinpoint, gritó hacia el lado del complejo, chocando contra algo grande y metálico, algo ubicado discretamente detrás de la instalación principal. Hubo un destello cegador de luz azul blanca, una lluvia de chispas, y luego un crujido nauseabundo de metal torturado. El transformador masivo de la instalación, un nexo vital de poder anidado dentro de su propia jaula reforzada, simplemente se desintegró. Explotó, no con la violencia visceral de un impacto directo en un objetivo humano, sino con la fuerza concusiva explosiva de una red eléctrica colapsando. Instantáneamente, todo el complejo fue sumido en un apagón absoluto y sofocante. Las luces brillantes que habían iluminado la instalación desaparecieron. El zumbido de los generadores murió. Los sistemas de seguridad intrincados, las cámaras de vigilancia, los sensores de movimiento, las cerraduras electrónicas, todo se volvió oscuro, silencioso, inerte. La fortaleza sofisticada momentos atrás un nivel de actividad se convirtió en una vasta sombra inerte contra el sol naciente. Pánico, una ola tangible, onduló a través del complejo, visible incluso desde 5.000 metros mientras figuras distantes tropezaban en la oscuridad repentina absoluta. Dalton miró, su boca abierta. Bajó su mira de observación, su mente tambaleante. Había anticipado un tiro mortal. Había esperado venganza. Había esperado el fin del reinado de terror de Bonsky. En cambio, Calista había elegido un objetivo diferente, un golpe estratégico, casi quirúrgico en la misma sangre vital del complejo. El apagón no era un accidente. Era una señal. Momentos después, el cielo distante, aún pesado con los remanentes de la noche, comenzó a llenarse con el rugido familiar de aeronaves acercándose. No solo una o dos, sino un escuadrón. Helicópteros, negros y amenazantes, se precipitaron hacia el complejo ahora oscurecido. Sus luces de búsqueda cortando a través de la penumbra. Simultáneamente desde múltiples direcciones, fuerzas terrestres, una operación conjunta multiagencia coordinada que había estado esperando en las alas, surgió hacia la fortaleza ahora vulnerable. El silencio repentino del complejo fue recibido por la cacofonía abrumadora de un asalto orquestado. Dalton se volvió hacia Calista, que ya estaba desarmando meticulosamente su rifle. Su rostro una vez más una máscara de compostura silenciosa. Su voz era un susurro estrangulado, una mezcla de asombro, confusión y un toque de decepción profunda. Mayor. Bonsky estaba allí. Estaba justo allí. Lo tenías. ¿Por qué? ¿Por qué el transformador? ¿Por qué no él? La pregunta colgaba en el aire frío y delgado, cargada con años de dolor no abordado y la expectativa de justicia. Calista no detuvo su trabajo, sus movimientos precisos y sin prisa. No lo miró, su mirada fija en los componentes de su rifle, sus manos trabajando con su ritmo usual casi meditativo. Después de un largo momento, mientras los sonidos del asalto distante crecían más fuertes, finalmente habló. Su voz tranquila, constante, desprovista de cualquier emoción discernible, pero resonando con una autoridad innegable. Fantasma 9 completa la misión, sargento, dijo. Cada palabra deliberada, cortando a través del caos. No matamos por venganza. Eliminamos amenazas. Y a veces la forma más efectiva de eliminar una amenaza no es tomar una vida, sino desmantelar la infraestructura que la soporta, exponer las sombras, entregarlos a la luz. Dalton se quedó allí, atónito, sus palabras resonando en el silencio profundo que había caído entre ellos, un silencio hecho aún más stark por el rugido distante de la operación en desarrollo. Había esperado una finalidad brutal, un ajuste de cuentas personal.
En cambio, había presenciado un golpe maestro estratégico, una decisión tomada con precisión fría y calculada, completamente desprovista del bagaje emocional que él había proyectado sobre ella. Calista Rhodes no era solo una francotiradora. Era un instrumento, un bisturí usado para cortar los nudos gordianos de amenazas globales. Y en ese momento, mientras observaba el complejo distante siendo invadido por las fuerzas desatadas por su único tiro preciso, Dalton Reed se dio cuenta de la verdadera profundidad aterradora de su propósito, y la claridad escalofriante e inquebrantable de su resolución. La venganza era una debilidad humana. La completación de la misión para Fantasma 9 era un absoluto. La brillantez estratégica del único tiro imposible de la mayor Calista Rhodes resonó mucho más allá de las montañas Pamir. El apagón en la cumbre oculta había sumido la fortaleza de Bonsky en caos, cegando su seguridad, cortando sus comunicaciones y dejando a los criminales más peligrosos del mundo vulnerables. La operación conjunta multiagencia lanzada en el inmediato aftermath del golpe de precisión de Calista barrió el complejo con fuerza abrumadora. Bonsky, atrapado completamente por sorpresa, fue capturado en medio de la confusión. Su red de tratos ilícitos expuesta. La inteligencia recuperada del asalto era un tesoro. Una red digital de amenazas globales, conductos financieros para el terror y rutas intrincadas de tráfico de armas. Dentro de semanas, múltiples complots internacionales fueron frustrados, empresas criminales mayores desmanteladas y incontables vidas salvadas, todo gracias a la mujer silenciosa que había elegido un transformador sobre una muerte directa. De vuelta en Fort Carson, la atmósfera era de triunfo silencioso. El teniente coronel Marcus Holloway estaba en la sala de situación observando los informes finales filtrarse. Una rara sonrisa satisfecha jugando en sus labios. La operación con nombre en código eco silencioso había sido un éxito incondicional. Un ejemplo de libro de adquisición de inteligencia de alto riesgo e intervención quirúrgica. Pero incluso en medio de la victoria, una sombra persistente permanecía, una que perseguía a Holloway tanto como a Calista. La observó desde lejos en los días siguientes. Un fantasma una vez más dentro de los confines familiares del Arsenal. Había vuelto a su rutina, sus manos limpiando meticulosamente armas, su presencia tan discreta como siempre. Los susurros de Fantasma 9 aún la seguían, pero ahora estaban teñidos con una nueva capa de respeto, un reconocimiento de su pragmatismo único, casi alienígena. Había probado ser no solo un arma, sino un activo estratégico de valor incomparable, una mente que operaba en un plano diferente de existencia. Holloway sabía, sin embargo, que su misión estaba lejos de terminar, al menos en su propia mente. La revelación de que Bonsky había estado anticipando su llegada, que sabía de una infiltración a larga distancia, resonaba con la realidad escalofriante de la emboscada de Ghost Ridge. No era solo un informante rogue. Era un traidor profundamente incrustado, una filtración alcanzando los escalones más altos del mando. Calista, sospechaba, sentía esta verdad con una certeza casi visceral. Su persecución de la víbora no era meramente profesional. Era personal, una promesa silenciosa a su equipo caído. La encontró tarde una noche, sola en el Arsenal, el aire espeso con el aroma de solventes. Las luces eran bajas, proyectando sombras largas y danzantes. Estaba reensamblando su rifle .50 BMG personalizado, su forma elegante brillando bajo la lámpara solitaria sobre su cabeza. Mayor Rhodes, dijo Holloway, su voz tranquila, no queriendo sobresaltarla. Calista no se inmutó. Simplemente continuó su trabajo, sus movimientos precisos. Teniente coronel, reconoció sin mirar hacia arriba. Holloway caminó más cerca, deteniéndose a una distancia respetuosa. La inteligencia de los Pamir es inmensa. Hemos desmantelado más células en el último mes que en el año pasado combinado. Bonsky está cantando, entregando todo para evitar un sitio negro. Es una victoria masiva, mayor. Tú lo hiciste posible. La misión fue completada, afirmó Calista, su voz plana, reconociendo el hecho sin orgullo. Fue más que completada, insistió Holloway, un toque de admiración en su tono. Fue ejecutada magistralmente. Pero ambos sabemos que hay más en ello, ¿verdad? Bonsky sabía que veníamos.
Sabía de una infiltración a larga distancia. Eso apunta a una cosa, mayor. La filtración de Ghost Ridge. Aún está activa. Calista finalmente hizo una pausa. Sus manos quietas en el rifle. Miró hacia arriba, sus ojos azules claros encontrándose con los de él. Nunca fue solo una filtración, teniente coronel. Era una fuente bien colocada, alguien con acceso, con confianza, alguien en alto mando. Su voz era tranquila, pero las palabras llevaban el peso frío de la convicción. Vendieron a mi equipo. Vendieron esta operación, también. Joyoguaya sintió lentamente, con rostro sombrío. Mis pensamientos exactamente. Estamos corriendo cada fragmento de datos de la red de Bonsky, cruzando comunicaciones, transferencias bancarias, cualquier cosa que pueda apuntar a una conexión interna. Es como buscar un fantasma en un huracán. Son buenos, mayor. Muy buenos. Subestiman, respondió Calista, su mirada volviendo a su rifle. Siempre lo hacen. La implicación colgaba en el aire. Me subestimaron entonces y me subestiman ahora. No se refería solo a Bonsky. Se refería al traidor fantasma. Joyoguay entendió que la caza no había terminado. Simplemente había cambiado de enfoque. Mientras cribamos la montaña de inteligencia, mayor, hay otro asunto. Tus capacidades extraordinarias no pueden permanecer en secreto. No más. El tiro a 4.000 metros se encargó de eso. Calista permaneció en silencio. Una ligera tensión en sus hombros. Valoraba su anonimato, su existencia silenciosa. El centro de atención era anatema para ella. Estamos estableciendo un nuevo programa, continuó Joyoguay, presionando adelante. Un programa de francotiradores de élite, operaciones clandestinas de alto nivel enfocadas en compromisos imposibles, adquisición de inteligencia y disuasión estratégica. Necesitamos un instructor principal, alguien que pueda enseñar no solo la física, sino la filosofía. Alguien que pueda desbloquear lo imposible en otros. Tú eres la única persona capaz de dirigirlo. La mayor Calista cerró lentamente su estuche de rifle. Se volvió, enfrentándolo completamente. No enseño, ejecuto. Puedes hacer ambos. Contrarrestó Joyoguay gentilmente. Imagina el impacto. Cultivando una nueva generación de operadores con tus principios, tu precisión, pasando lo que ves que otros no pueden. Es un multiplicador de fuerza más allá de cualquier cosa que poseamos actualmente y te daría el acceso necesario, la autorización para continuar tu propio trabajo silencioso, para buscar a tu fantasma. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, considerando la proposición. La mención de acceso y búsqueda de tu fantasma era la única palanca que podía moverla. Era un intercambio. Su anonimato por las herramientas para finalmente descubrir la verdad. Después de una larga pausa medida, Calista dio un solo asentimiento casi imperceptible. Entendido, teniente coronel. Y así, la mayor Calista Rhodes, Fantasma 9, reanudó su vida silenciosa, pero ahora era una vida silenciosa con un nuevo propósito. Ya no era solo la armera. Era la arquitecta de una nueva era de precisión. El programa de francotiradores de élite se estableció rápidamente, envuelto en el mismo secreto que una vez la había rodeado a ella. Los candidatos fueron seleccionados a mano, sacados de los mejores. Pero incluso ellos luchaban por captar los conceptos fundamentales que Calista inculcaba. Su aula era el vasto rango abierto, no un salón de conferencias estéril. Sus lecciones no eran solo sobre tablas balísticas. Eran sobre paciencia, sobre entender las corrientes invisibles del aire, el lenguaje sutil de la luz y la sombra, el arte de volverse uno con el entorno. Los empujaba más allá de sus límites percibidos, forzándolos a desprenderse de su sabiduría convencional y abrazar una nueva forma de ver. Rara vez alzaba la voz, pero su intensidad silenciosa comandaba atención absoluta, sus críticas agudas e incisivas, cortando al núcleo de sus fallas. El sargento Dalton Reeve, una vez su escéptico más vocal, se convirtió en su asistente instructor. La transformación en él era profunda. El pavoneo había sido reemplazado por humildad, la arrogancia por una reverencia silenciosa.
Había presenciado su tiro imposible. Había visto su elección estratégica en los Pamir y había oído su lógica fría e inquebrantable. Había desechado sus sesgos pasados y se había convertido en un verdadero creyente, completamente dedicado a entender sus métodos. Era su sombra, su estudiante más ardiente, documentando meticulosamente sus técnicas, traduciendo sus insights casi místicos en ejercicios repetibles para los reclutas desconcertados. Ella no solo dispara al objetivo, señor, explicó Dalton a un general visitante, su voz llena de un asombro casi reverente. Entiende el objetivo, la bala, el aire, la tierra misma. Es como si estuviera dirigiendo una sinfonía con la física. Calista lo observaba, un asentimiento tenue, casi imperceptible de aprobación. Dalton estaba cambiando, evolucionando, comenzando a ver de una manera que pocos otros podían. Se estaba convirtiendo en una extensión de su propósito, un puente entre su mundo silencioso y las mentes analíticas del ejército. Era su estudiante más prometedor y su confidente más confiable en la casa silenciosa y continua del fantasma en sus filas. Las sombras dentro de la estructura de mando del ejército aún existían, pero ahora Calista tenía su propia luz, su propio equipo en crecimiento, listo para desenmascararlos. El juego había verdaderamente comenzado. El programa de francotiradores de élite floreció bajo la guía inquebrantable de la mayor Callisto Rhodes, transformando Fort Carson en un crisol de precisión incomparable. Lo que una vez había sido un lugar de su anonimato cuidadoso ahora zumbaba con la intensidad enfocada de un régimen de entrenamiento único, uno que desafiaba la pedagogía militar convencional. Los reclutas, un cuadro seleccionado a mano de los tiradores más agudos de las fuerzas especiales estadounidenses y operadores altamente examinados de una docena de naciones aliadas, llegaban con currículos impresionantes, a menudo decorados, pero rápidamente encontraban sus nociones preconcebidas profundamente arraigadas de tiro destrozadas. Calista no les enseñaba meramente a apuntar al centro de masa. Les enseñaba a entender la misma tela de la realidad que una bala atravesaba, a percibir el mundo de una manera que nunca imaginaron posible. Sus lecciones comenzaban no en la línea de tiro polvorienta, sino en entornos simulados que mimetizaban meticulosamente los terrenos más desafiantes e implacables del mundo. El aire delgado y mordiente de cadenas montañosas imponentes donde cada aliento era una lucha. El calor arremolinado y engañoso de vastos desiertos desolados donde el miraje bailaba como un fantasma burlón. El frío húmedo y resonante de cañones urbanos donde las corrientes de viento se arremolinaban impredeciblemente entre estructuras monolíticas. Los obligaba a meditar, a silenciar el cháter implacable de sus mentes, a lograr un estado de quietud interior profunda que les permitiera escuchar los cambios casi imperceptibles en las corrientes de aire, sentir el zumbido vibracional sutil de la tierra debajo de ellos. Hablaba de paciencia no como una mera virtud, sino como un imperativo táctico, una ralentización deliberada del tiempo hasta que el momento del tiro se volviera una inevitabilidad, una conclusión preordenada en lugar de un intento esperanzado. El rifle es una extensión de tu voluntad, articulaba Calista, su voz calmada, medida, pero resonando con una autoridad inquebrantable que compelía su atención absoluta e indivisa. La bala es un mensajero. Tu responsabilidad profunda, tu deber paramount es asegurar que su mensaje sea entregado con claridad absoluta e inmaculada, con verdad inquebrantable. Pero el tiro en sí, el mero acto de jalar el gatillo, ese tiro solo verdaderamente importa, solo verdaderamente tiene peso si la razón detrás de él es inequívocamente correcta. Precisión sin propósito profundo es nada más que destrucción arbitraria. Propósito sin precisión absoluta es meramente pensamiento ineficaz deseoso, una ilusión peligrosa. Sus palabras resonaban profundamente dentro de sus mentes militares endurecidas, desafiando sus mismas definiciones de combate y deber. El sargento Dalton Reeve, su asistente instructor, se había convertido en su discípulo más ardiente, una transformación profunda e innegable evidente en cada aspecto de su ser. El pavoneo de su yo anterior había sido pelado meticulosamente, reemplazado por una humildad profunda, su arrogancia anterior suplantada por una dedicación silenciosa, casi reverente a las enseñanzas de Calista. Había presenciado su tiro imposible. Había sido privia su elección estratégica en los Pamir y había oído su lógica fría e inquebrantable que priorizaba la misión sobre la retribución personal.
Había desechado sus sesgos pasados, su escepticismo arraigado, y emergido como un verdadero creyente, completamente dedicado a entender sus métodos, a disecar sus insights casi místicos. Era su sombra, su estudiante más diligente, documentando meticulosamente sus ejercicios, intentando incansablemente traducir su maestría intuitiva en pasos concretos y repetibles para los reclutas a menudo desconcertados. Él enseñaba la física cuantificable, las matemáticas intrincadas, los datos fríos y duros. Mientras Calista enseñaba el arte efímero, la filosofía profunda, la esencia inmesurable e intangible de la verdadera puntería, él era la fundación robusta y aterrizada, y ella era el cielo expansivo e ilimitado. Una mañana fresca durante un ejercicio de largo alcance particularmente extenuante que estiraba sus límites mentales y físicos, una nueva recluta, la teniente Ana Sarma, una mente aguda y ferozmente inquisitiva de una unidad de nivel 1 con una reputación por rigor intelectual, se acercó a Calista después de un tiro exitoso a 3.000 metros que había aturdido a toda la clase con su ejecución impecable. Sarma, a pesar de sus propias capacidades ya impresionantes y años de entrenamiento de élite, se encontraba humillada diariamente por el comando aparentemente sin esfuerzo de Calista de distancias imposibles. Mayor, comenzó Sarma, su voz respetuosa, pero teñida con una curiosidad genuina que Calista raramente encontraba. He corrido los números meticulosamente. He estudiado cada variable concebible y creo que puedo dar cuenta de la física involucrada en esos tiros extremos. Pero cuando tomas ese tiro, especialmente esos verdaderamente extremos, los que desafían la comprensión convencional, ¿cómo ves un objetivo tan lejos? Quiero decir, ¿cómo lo ves realmente? Desde esta distancia, a menudo es solo un chimer pixelado, un contorno borroso contra la vastedad indistinguible del miraje. Gesturó vagamente hacia el rango distante, su frustración evidente en su ceja ligeramente fruncida. Calista hizo una pausa, su mirada barriendo el horizonte distante donde el objetivo de acero acababa de desintegrarse en un soplo de polvo. Se volvió lentamente para enfrentar a Sarma, sus ojos azules claros sosteniendo una profundidad profunda que parecía abarcar todo el paisaje expansivo. Aprendes a ver con más que tus ojos, teniente, respondió Calista, su voz suave, pero imbué con un significado profundo, casi antiguo. Aprendes a ver el aire mismo, a percibir las corrientes y remolinos invisibles que doblan y distorsionan. Aprendes a discernir el calor sutil elevándose del suelo, el chimer imperceptible que lleva información sobre presión atmosférica y densidad. Aprendes a sentir la rotación majestuosa de la Tierra debajo de ti. El momento decimal infinito preciso en que su efecto Coriolis comienza a influir sutilmente en el viaje largo de la bala. Aprendes a escuchar no solo el aullido audible del viento, sino su textura, sus susurros, su misma canción mientras se mueve a través de la tierra. Aprendes a ver el objetivo no meramente como un punto fijo inanimado, sino como una entidad viva dentro de un sistema vivo mayor, un interplano dinámico de fuerzas. Y lo más importante, teniente, aprendes a ver el propósito del tiro, a entender su consecuencia última, su peso moral, su necesidad estratégica mucho antes de que tu dedo siquiera contemple tocar el gatillo. Ese propósito profundo, esa claridad inquebrantable de intención es lo que verdaderamente aclara la visión, lo que corta a través de todo el ruido, toda la incertidumbre, todas las variables imposibles, y hace lo imposible completamente claro, completamente alcanzable. Sarma ponderó sus palabras, un destello de comprensión profunda amaneciendo en sus ojos inteligentes. No era solo sobre ópticas o cálculos balísticos. Era sobre una percepción holística casi espiritual, una fusión profunda de sentidos agudizados, intelecto incomparable y una disciplina mental inquebrantable, todo impulsado por una claridad inquebrantable de objetivo. Calista les estaba enseñando a trascender la puntería convencional para convertirse en verdaderos maestros de su oficio. No solo técnicos hábiles, sino artistas de la precisión, filósofos de la fuerza. La vida en Fort Carson se asentó en este nuevo ritmo riguroso. Calista continuó entrenando a sus estudiantes implacablemente, empujándolos más allá de sus límites percibidos, moldeándolos sutilmente en operadores que entendían la precisión más allá de su definición mecánica cuantificable. Permanecía una presencia silenciosa, casi recluida, sus momentos de insight profundo e iluminador intercalados con largos periodos de observación silenciosa e intensa.
Dalton estaba siempre a su lado, aprendiendo vorazmente, asistiendo diligentemente y, lo más importante, observando, absorbiendo, internalizando. Se estaba convirtiendo en una extensión de su voluntad, un componente clave en su metodología en evolución. La caza silenciosa e implacable del traidor de Ghost Ridge, la víbora silenciosa enterrada profundamente en las filas, continuaba incesantemente debajo de la superficie de sus rutinas diarias demandantes. El equipo dedicado de Holloway, trabajando incansablemente con la montaña de inteligencia fragmentada obtenida de la red capturada de Bonsky, había golpeado numerosos callejones sin salida. La huella digital del traidor estaba meticulosamente borrada, sus movimientos físicos irrastreables, sus conexiones enmascaradas por capas de praxis y compañías fantasma. El silencio pervasivo de ese frente era inquietante. Un recordatorio constante carcomiente de que la amenaza aún acechaba, invisible, impune. Una sombra proyectada sobre la integridad misma de su estructura de mando. Entonces, una tarde silenciosa mientras Calista revisaba datos complejos de rango con Dalton en la oficina del programa escasamente amueblada y vacía. Un mensaje anónimo, altamente encriptado, se materializó en un terminal seguro designado únicamente para actualizaciones de su programa. Bipasaba todos los canales militares estándar. Un fantasma en la máquina deslizándose a través de las defensas digitales como humo. Era breve, escalofriantemente críptico y completamente preciso. El arquitecto ha sido reasignado. Fort Carson, Unidad 7. Vigilad las sombras. Calista leyó el mensaje, sus ojos entrecerrándose imperceptiblemente. El arquitecto. El nombre en código resonaba con una familiaridad fría e inquietante. Era una designación antigua susurrada en el aftermath sombrío de Ghost Ridge, refiriéndose al presunto mente maestra detrás de la emboscada y la filtración de inteligencia devastadora, el que planeaba la traición desde dentro, tirando hilos desde la seguridad de las sombras. Y ahora el arquitecto estaba en Fort Carson, su base, su hogar, el santuario que había elegido sin saberlo. Dalton, leyendo sobre su hombro, sintió un dread profundo repentino asentarse en su estómago, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. El arquitecto aquí, ¿pero cómo? ¿Quién podría ser? Su mente corrió, frenéticamente, tratando de conectar los puntos para identificar cualquier patrón nuevo sospechoso en asignaciones recientes. Las implicaciones eran staggering, casi inconcebibles. La misma persona que había traicionado a su equipo original, que era responsable de las muertes de sus hermanos en armas, ahora estaba dentro de su perímetro, tal vez incluso observando su programa, un lobo entre las ovejas. Calista no respondió inmediatamente. Simplemente miró la pantalla, su expresión indescifrable, una máscara perfecta de control, pero un endurecimiento casi imperceptible alrededor de sus ojos. Un clenching sutil de su mandíbula traicionaba la tormenta furiosa brewing dentro. La caza larga y paciente, la dedicación silenciosa al propósito, los años de trauma no abordado, estaban a punto de converger en su fase más peligrosa, más personal. El traidor, el fantasma de su pasado, el arquitecto de su dolor, había por un giro del destino insondable, caminado directamente a su guarida. Cerró lentamente el terminal. La pantalla volviéndose oscura, sumergiendo la oficina en un silencio más pesado, más expectante. Se levantó y caminó deliberadamente a un gran mapa detallado de pared de Fort Carson, su dedo trazando el contorno intrincado de la base, luego pausando con precisión pinpoint sobre la unidad 7, el área general albergando varios comandos y personal de apoyo, una sección aparentemente inofensiva del post expansivo. Continuamos el entrenamiento, dijo finalmente Calista, su voz constante, desprovista de cualquier miedo discernible. Solo una resolución fría intensificada que envió un escalofrío por la espina de Dalton. Y vigilamos, cada rostro, cada sombra, cada anomalía, cada destello de engaño. Dalton asintió, entendiendo la gravedad de sus palabras, la verdadera profundidad de la nueva misión. Los ejercicios rigurosos continuarían, la persecución implacable de la precisión inquebrantable. Pero ahora, cada sesión estaría infundida con un tipo diferente de urgencia, un sentido de vigilancia aumentado. Cada interacción, cada rostro nuevo encontrado en la base sería escrutinado, analizado,
medido contra un rubric invisible de sospecha. El rango de entrenamiento, una vez un lugar para perfeccionar habilidades, ahora era simultáneamente un terreno de exploración, una vigilia silenciosa y un campo de batalla en espera. Dijiste que aprendes a ver con más que tus ojos, mayor, murmuró Dalton, haciendo eco de su lección casi filosófica anterior a la teniente Sarma, su voz apenas un susurro reflejando el peso profundo de sus palabras. Calista se volvió, su mirada fija en las áreas distantes y bulliciosas de la base visibles a través de la ventana de la oficina, el zumbido ordinario de la vida militar ahora imbué con potencial siniestro. Sus ojos, usualmente enfocados en distancias extremas, en objetivos más allá del horizonte, ahora estaban entrenados en algo mucho más cercano, mucho más insidioso, una amenaza acechando en lo mundano. Sí, sargento, respondió, su voz un susurro bajo, casi depredador, apenas audible sobre el zumbido tenue del edificio. Y ahora aprendemos a ver con más que solo luz y sombra. Aprendemos a ver las corrientes sutiles e insidiosas de engaño, las agendas ocultas disfrazadas de rutina, los fantasmas entre nosotros esperando ser desenmascarados. Estaba preparándose para otro tiro imposible, pero esta vez no apuntaba a un objetivo de acero distante en un rango de tiro o a un transformador crítico en un complejo fortificado remoto. Esta vez no apuntaba a destruir, sino a revelar. Estaba vigilando fantasmas, no en las montañas desoladas y barridas por el viento, sino dentro de las paredes muy familiares, aparentemente seguras de su santuario. El acto último de precisión no se lograría con una bala, sino con el desenmascaramiento paciente y metódico de un secreto largamente guardado, trayendo a un traidor elusivo, el arquitecto de su dolor más profundo, a la luz implacable y cegadora de la justicia. El juego no había meramente comenzado. Había finalmente, irrevocablemente venido a casa, y Fantasma 9 estaba lista. La historia de la mayor Callisto Rhodes, Fantasma 9, es una que desafía la comprensión convencional. Desde la soledad silenciosa de un arsenal desestimada por la misma élite que servía hasta desatar un tiro imposible que destrozó expectativas y remodeló el paisaje de operaciones encubiertas. Su viaje es un testimonio de poder oculto, propósito inquebrantable y una precisión que bordea lo sobrenatural. Hemos viajado con ella a través de los ecos de un pasado devastador, presenciando el tormento silencioso de la traición y la persecución calculada de una justicia que trasciende la mera venganza. La hemos visto ascender los picos implacables de las montañas Pamir, no por una muerte, sino por un golpe estratégico que desmanteló un imperio criminal global. Y ahora la casa del arquitecto de su dolor, el traidor fantasma ha traído de vuelta al mismo lugar donde su leyenda fue forjada a regañadientes, donde las sombras de la traición se reúnen una vez más. Calista Rhodes nos recuerda que la verdadera fuerza a menudo yace en la observación silenciosa, en el dominio de uno mismo y en la comprensión profunda de que toda acción, todo movimiento preciso debe ser impulsado por un propósito claro y justo. Nos enseña que a veces el tiro más impactante no es el que toma una vida, sino el que ilumina la verdad, que expone lo oculto y derriba a los arquitectos invisibles del caos. Su compromiso con una misión, con un llamado superior a pesar de un costo personal inmenso, establece un nuevo estándar para lo que significa ser un operador, un soldado y un guardián de la justicia. El juego está lejos de terminar. El arquitecto camina entre ellos, un fantasma en los pasillos familiares de Fort Carson, esperando ser desenmascarado por la misma mujer que una vez buscó destruir. La precisión que una vez usó para acertar a un objetivo distante ahora se volverá hacia adentro para desentrañar una conspiración tejida años atrás. La historia de Fantasma 9 no es solo sobre una francotiradora legendaria. Es sobre las batallas silenciosas luchadas dentro, la persecución de la verdad y la voluntad inquebrantable de traer luz a las sombras más profundas. Esperamos que hayas estado tan cautivado por el viaje de la mayor Callisto Rhodes como nosotros. Su historia es un recordatorio poderoso de los individuos extraordinarios que operan más allá de los titulares, cuya dedicación silenciosa salvaguarda nuestro mundo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las elecciones de Calista? ¿Qué crees que será el próximo movimiento del arquitecto? Nos encantaría oír tus teorías e insights en la sección de comentarios abajo. Tu engagement alimenta nuestra pasión por estas historias. Si disfrutaste este deep dive en el mundo de Fantasma 9, por favor considera dar like,
compartir este video con entusiastas compañeros y, lo más importante, suscribirte para más narrativas únicas, historias no contadas e insights convincentes de los rincones ocultos del mundo militar. No olvides chequear nuestros otros videos apareciendo en tu pantalla ahora mismo para más historias increíbles. Gracias por ver y mantente vigilante.